Hola, muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de salud y psicoanálisis donde nos acercamos. Nuestro objetivo es poder acercaros a todos el psicoanálisis y que puedan conocer, que podáis conocer, ¿no? Eh, la importancia del inconsciente en todos nosotros, ¿no? Que nuestro psiquismo está constituido por conciencia y por el inconsciente y por el preconsciente, ¿no? Acercarnos y hacernos saber conocedores de nuestro psiquismo, de algo que forma parte de todos nosotros y que tenemos que saber y es algo que tenemos que tener muy claro, creo yo, ¿no? Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Paqui Robles, soy psicóloga colegiada y psicoanalista del Grupo Cero. Bueno, hoy vamos a hablar, como les comentaba, sobre lo inconsciente, que es la esencia del proceso de la represión. Esta esencia del proceso de la represión, o sea, el hecho de reprimir una idea, no quiere decir que esa idea se suprima. Quiere decir que esa idea deja de ser consciente, es decir, que se hace inconsciente. Es decir, la función de la represión no es olvidar o reprimir o hacer que esa idea no exista, porque la idea sigue estando ahí en nosotros. Lo que hace es que no sea consciente, que no esté en nuestra conciencia, pero va a seguir estando en nosotros de modo inconsciente, ¿no? Y esto es importante porque en muchas ocasiones puede producir precisamente, pues bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Los lapsus, los olvidos, los sueños, son producto efecto de esa represión inconsciente, pero también los síntomas, los actos obsesivos, las enfermedades psíquicas, todas tienen que ver con el inconsciente, con los mecanismos inconscientes que cursan en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en muchos sectores se ha discutido la idea, la existencia de si hay inconsciente o no, si existe o no existe el inconsciente, ¿no? Bueno, ya desde un principio nos dice Freud, tenemos muchísimas pruebas de su existencia, ¿no? A través de esto que les acabo de comentar, los actos fallidos, los lapsus, etcétera, ¿no? Pero además vemos que la conciencia es incompleta, ¿no? Es decir, que si no fuese porque muchos actos, mucho de lo que nos ocurre en nuestro psiquismo se tiene esa explicación del inconsciente, ¿no? No se le encontra, no tendría sentido. Si solo le damos, digamos, si le damos ese efecto a la conciencia, ¿no? Le otorgamos esa función, mejor dicho, a la conciencia, ¿no? Habría muchos actos psíquicos a los cuales no les encontraríamos sentido, ¿no? Entre ellos a las enfermedades psíquicas, a los trastornos psicopatológicos. Y no tenemos por qué estar enfermos, porque el sueño mismo, ¿no? Si queremos observarlo desde la conciencia, tampoco tendría sentido, ¿no? Pero ya vemos que sí que lo tiene y que habla también, ¿no? A través del sueño, a través de los lapsus, a través de esos actos fallidos que cometemos, ¿no? Estamos también expresando algo de nosotros. Estamos expresando precisamente esa esencia que hay reprimida en nosotros, ¿no? Que tiende a expresarse y que necesita expresarse, ¿no? Entonces, pues no nos queda más remedio, ¿no?
que admitir la existencia del inconsciente, además de que las enfermedades anímicas, ya anteriormente al psicoanálisis, ¿no? Que Freud comenzó practicando a través de la hipnosis, a través de la sugestión hipnótica, ¿no? Se vio claramente, ¿no? Esa esencia del psiquismo inconsciente que existe en la persona, ¿no? O sea que, bueno, además nuestra experiencia del día a día, cotidiana, simplemente ya nos está mostrando, ¿no? Esas ocurrencias o resultados de procesos mentales, ¿no? Cuya procedencia o elaboración psíquica ignoramos, ¿no? No sabemos de dónde proceden, ¿no? Y es precisamente porque proceden del inconsciente, ¿no? Entonces, claro, en cuanto somos capaces de realizar esa lectura de esos actos inconscientes, le vamos a encontrar esa coherencia, ¿no? En el sentido de que podemos permitirnos ya traspasar esos límites de la experiencia directa, que es la que nos proporciona la conciencia, ¿no? Esa experiencia directa. Entonces nos dice Freud que las personas bueno, claro, las personas que quieran ignorar la existencia del inconsciente y que no le dan importancia a los actos fallidos, a los sueños, o que desconocen los procesos patológicos, también tendrán que pasar por alto muchos de los enigmas de la psicología de la conciencia, ¿no? Que claro que a través de la conciencia no se puede explicar, ¿no? Y además que anterior al psicoanálisis, ¿no? Eh, lo que estaba comentando, a través de la hipnosis, o sea que ya tenemos más que pruebas, por así decirlo, aunque realmente no tendríamos por qué estar, digamos, verificando una vez y otra, ¿no? Estas pruebas, porque ya está claro que existen. Entonces, claro, la conciencia, nos dice Freud, que nos ofrece al individuo, no nos ofrece, bueno, nos ofrece esa percepción de nuestros estados anímicos, ¿no? No nos ofrece más que el conocimiento de saber cómo estamos, que ya es, ¿no? Y es importante también, pero que su función, digamos, es precisamente esa, ¿no? La de ofrecernos el conocimiento de nuestros estados anímicos, ¿no? Pero no es ahí donde se van a elaborar esos procesos, ¿no? Que han dado como resultado una enfermedad, un lapsus, un síntoma, etcétera. No es ahí, no es en la conciencia, ¿no? Entonces, para que podamos ir viendo, vamos a ver cómo se realiza un acto psíquico, ¿no? Si a lo largo de la charla tienen ustedes alguna duda, cualquier cosa que quieran comentar, pues pueden realizarlo y yo después, pues cuando lo vea, os contestaré encantada, ¿eh? Entonces, bueno, el psicoanálisis nos muestra que el acto psíquico pasa por dos fases, ¿no? Entre las que intercala una especie de examen que sería la censura, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase hay el acto psíquico es inconsciente. Ese acto psíquico inconsciente que pertenece al sistema inconsciente, ¿no? Y que tiende a, a salir, a pulsar, ¿no? A querer expresarse a través del preconsciente, en el cual existe una censura, ¿no? Que si esa censura, digamos, ese examen, ¿no? Se pasa,
lo pasa, pues digamos que eh, pues pasaría al preconsciente. Pero si la censura no lo permite, sería un acto reprimido, ¿no? Si quedaría en el inconsciente, sería reprimido. Y lo inconsciente, totalmente reprimido, no hay otra forma de hacerlo consciente que a través de la interpretación psicoanalítica, ¿no? Precisamente debido a esa gran censura que ejerce el aparato psíquico entre el inconsciente y el preconsciente, ¿no? Entonces, a veces ocurre que también entre el preconsciente y la conciencia existe una censura, pero esa censura, nos dice Freud, que es mucho menor. También ocurre que a veces puede, si esa censura consigue pasarla, si pasa ese examen, ya entraríamos en esa segunda fase, ¿no? En la que eso que estaba totalmente inconsciente, ahora va a pasar a ser preconsciente, ¿no? ¿Y qué significa que se hace preconsciente? Significa que puede ser susceptible de conciencia, pero no quiere decir que en ese acto sea consciente para nosotros. No quiere decir que se haga conocimiento en nosotros, ¿no? Se va a hacer conocimiento a través de la interpretación psicoanalítica, ¿no? Pero si nos situamos en el preconsciente, digamos que sería una idea que está ahí, que está latente, que con un ejercicio, con el ejercicio de ser recordado, ¿no? Podría acceder a la conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya estamos viendo, ¿no?, esa diferencia, ¿no?, entre el psicoanálisis y la psicología descriptiva de la conciencia, ¿no?, que son diferentes. En tanto que el psicoanálisis nos viene a plantear un nuevo contenido, ¿no? Por ejemplo, está la concepción dinámica, de los procesos anímicos. ¿Qué significa esto? Pues como estamos viendo, ¿no? Esto que les estaba, va comentando, ¿no? Es ese dinamismo que estamos viendo entre los diferentes, entre el inconsciente, el preconsciente y la consciente, entre las diferentes estancias del aparato psíquico. Es la concepción dinámica, vemos que tiene dinamismo, ¿no? Por otro lado tenemos la tópica psíquica. La tópica psíquica en psicoanálisis nos viene a indicar dentro de qué sistemas o entre qué sistemas se está desarrollando un acto psíquico cualquiera, ¿no? Nos viene también a decir en qué sistema es en el que se está desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber que los sistemas son las regiones del aparato psíquico. Son las regiones del aparato psíquico, pero que no tienen una localización orgánica, ¿no? Que si lo buscamos en el órgano, en el cerebro, no tienen localización, ¿no? Es del orden, no es del orden de lo orgánico, sino que es psíquico, es energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto a los sentimientos y los instintos, sabemos que sentimientos por sí solos no pueden devenir objeto de la conciencia, ¿no? Únicamente pueden serlo la idea que los representa. Es decir, la idea es lo que
puede ser inconsciente, ¿no? Es la idea la que deviene consciente. Ahora vamos a verlo, yo creo que bastante bien, ¿no? Que si el instinto no se enlazara a una idea, si ese instinto no se enlazara a una idea ni se manifestase, ¿no?, como un estado afectivo, no podríamos saber nada de él, ¿no? Es decir, que estamos viendo que los afectos, las sensaciones, no pueden, no pueden ser inconscientes, porque en su naturaleza está el ser percibido, ¿no? Estamos percibiendo ese afecto, estamos percibiendo esa sensación, ya estamos viendo que está en la conciencia. Si fuese inconsciente, no sabríamos de él, ¿no? A simple vista. No tendríamos ese conocimiento acerca de eso que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, vemos que por su propia naturaleza ya un sentimiento no puede ser inconsciente, ¿no? Que si fuese inconsciente y estuviesen reprimidos, no tendríamos conciencia de ellos, ¿no? Entonces, ahora, se pregunta Freud también, ¿qué destinos pueden tener los afectos? Y nos responde, ¿no? Un afecto puede quedarse tal cual, total o fragmentado como afecto, o también puede transformarse en otro afecto cualitativamente distinto. Y sobre todo nos dice Freud que se puede transformar en angustia. O, como estábamos viendo anteriormente, puede ser también reprimido, coartado en su desarrollo, ¿no? Ese afecto que está en la conciencia, que no se puede tolerar, se reprime, se coarta, se hace inconsciente, ¿no? Entonces, el verdadero fin de la represión es precisamente coartar el desarrollo de ese afecto que no es admisible para la conciencia moral, ¿no? Y que va a tener que reprimirse, tiene esa tendencia además a reprimirse, no es que uno diga voy a reprimir esto, ¿no? Que a lo mejor en alguna ocasión incluso se puede realizar, ¿no? Pero no es que siempre que se reprima porque se quiera, ¿no? Es que es intolerable para esa conciencia moral, ¿no? Y se va a reprimir en esa represión, ¿no? Digamos, para la conciencia, pues se va a olvidar en la conciencia, pero va a seguir estando, ¿no? Entonces, ahí, cuando ocurre esto, ¿no? Cuando se consigue ese desarrollo de ese afecto y se reprime, es lo que se dice que se hace inconsciente, ¿no? Se llama inconsciente, ¿no? Y estos afectos son los que posteriormente en el análisis vamos a reintegrar, ¿no?, al deshacer esa labor represiva, ¿no? Y son a los que llamamos, por ejemplo, la culpa inconsciente, el miedo inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre las representaciones y los afectos es que las representaciones son cargas psíquicas de huellas mnémicas, ¿no? Y son propiamente inconscientes. Las representaciones son propiamente inconscientes, ¿no? Sin embargo, los afectos corresponden a procesos de descargas que percibimos como sensaciones y que no son propiamente inconscientes, es decir, que pertenecen a la conciencia, ¿no? Entonces, aquí vemos el alto valor que tiene la represión en el psiquismo, ¿no? En todos nosotros. Y con respecto también a la conciencia, juega un papel muy importante, ¿no? Ya que por un lado excluye a la conciencia, de la conciencia lo reprimido, ¿no? Excluye eso que no quiere saber, de eso de lo que no quiere saber, lo elimina, ¿no? De la conciencia, aunque sigue estando. Y por otro lado, impide que ese afecto se desarrolle y que por tanto se estimule
esa actividad muscular, ¿no? Porque entonces podemos decir que la conciencia regula la afectividad y la motilidad del cuerpo, ¿no? Tanto vemos que cuando estamos durmiendo, normalmente, a no ser que haya algún problema, ¿no? de tipo sonambulismo o algo así, pero normalmente la motilidad está inhibida, ¿no? Porque en ese momento la conciencia, pues, está ahí durmiendo, ¿no? Digamos, está dormida, ¿no? Está como en stand-by, ¿no? Entonces, estamos viendo esas relaciones entre los diferentes sistemas, ¿no? Entre el inconsciente, el preconsciente, la conciencia, para que podamos ir entendiendo un poco cómo funciona nuestro aparato psíquico, ¿no? Entonces, dice, la afectividad se manifiesta esencialmente a través, ¿no? de la descarga motora que modifica la actividad interna del propio cuerpo, ¿no? La actividad del sistema nervioso autónomo, que es el que controla las acciones involuntarias, ¿no? del cuerpo. Por ejemplo, los latidos del corazón, el ensanchamiento, el estrechamiento de los vasos sanguíneos, ¿no? Es decir, la función secretora y vasomotora, ¿no? Por otro lado, está la motilidad, que se manifiesta en los actos destinados a la modificación del mundo exterior, ¿no? Y de que de alguna manera también si pudiésemos, ¿no? controlar, ¿no? Se puede controlar también a través de la motilidad, ¿no? Es decir, si hay un peligro, nos exponemos ante un peligro en el exterior, podemos huir, ¿no? Pero claro, cuando ese peligro procede del interior, ahí no se puede huir, ¿no? Ahí se padece en el cuerpo. Entonces, normalmente el dominio de la conciencia sobre la motilidad suele ser muy consistente, ¿no? Incluso en las neurosis, exceptuando en la psicosis, que a veces la conciencia también sucumbe, ¿no? en la psicosis, ¿no? Pero el dominio de la conciencia sobre el desarrollo del afecto es muy diferente. Aquí ambos sistemas, inconsciente y conciencia, digamos que entrarían como en una lucha, ¿no? Es una forma de gestionar, ¿no? Entre la conciencia y el inconsciente, gestionan esa energía, esas representaciones, ¿no? La cual se llega a un resultado. Un resultado que en ocasiones, bueno, esto nos está ocurriendo siempre, ¿no? Es así el funcionamiento del aparato psíquico. Es así, ¿no? Ahora, cuando nos percibimos? ¿Cuándo es cuando nos damos cuenta? Pues ahí, ¿no? Cuando ocurre algún síntoma, alguna enfermedad, algún lapsus, ¿no? Estos actos fallidos, ahí es cuando nos venimos a dar cuenta, ¿no? Pero están trabajando el aparato psíquico en nosotros las 24 horas. Entonces, bueno, digo las 24 horas porque, claro, el inconsciente está a las 24 horas, mientras estamos despiertos y mientras dormimos, ¿no? Pero la conciencia, mientras dormimos, no está, o está mucho más inhibida, ¿no? Entonces, en cambio, esa diferencia, ¿no? Entre los diferentes sistemas del aparato psíquico, ¿no? Sí, bueno, ocurre con frecuencia que ese impulso instintivo que quiere expresarse, que tiende a salir, ¿no? Se expresa a modo de síntoma en la conciencia, ¿no? El síntoma sería el resultado de esa gestión, ese trámite que ha existido entre el inconsciente y la conciencia, ¿no? Entonces, el desarrollo de ese afecto puede emanar directamente
del inconsciente. Y cuando eso ocurre, cuando directamente emana del inconsciente, va a tener el carácter de angustia, ¿no? Ya que es una sustitución que va a regular los afectos reprimidos. Es una sustitución directa de los afectos reprimidos. Y va a tener ese carácter de angustia, ¿no? Pero en muchas ocasiones ese impulso instintivo se espera hasta hallar esa representación, ¿no? Y así poder expresarse a modo de afecto, ¿no? Que va a ser el que va a dar ese carácter cualitativo, ¿no? Ese afecto. Entonces, resumiendo, ya para finalizar, tenemos que primero está el impulso instintivo, que es procedente del inconsciente, que tiende a pulsar, a salir, tiende a expresarse, porque es así el funcionamiento, ¿no?, del aparato, pero para poder expresarse necesita enlazarse a una representación, ¿no?, que normalmente pues es algo del exterior, ¿no? Y que va a hacer posible el desarrollo de ese afecto, ¿no? Que el afecto no aparece hasta que el impulso instintivo se ha enlazado a la representación, ¿no? Entonces vemos cómo ya esa representación, digamos, ese síntoma es el resultado ya, lo último, ¿no? Ese efecto, producto-efecto de esa elaboración del aparato psíquico, ¿no?, que ha procedido en cada uno, ¿no? Bueno, interesante por eso, ¿no?, poder conocer la importancia del inconsciente una vez más. Y por eso os la traigo de nuevo. Así que bueno, por hoy os doy las gracias a todos y a todas, y comentaros que continuaremos hablando del inconsciente en una segunda parte para la semana que viene. Así que un saludo muy grande para todos y hasta la próxima. Chao.